Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de El Fiscalista. Hoy 28 de febrero, día de quincena, y precisamente el tema de hoy es respecto al salario mínimo en la región frontera norte y el impuesto sobre la renta. Es específicamente sobre una situación que se estuvo presentando, y digo se estuvo porque esperamos que quienes incurrieron en esa anormalidad ya lo hayan corregido, respecto a que al calcular el impuesto sobre la renta a un trabajador de salario mínimo que gana salario mínimo en la frontera, le sale impuesto a retener, y de hecho hubo muchos patrones que en efecto retuvieron esa cantidad. Ahorita vamos a ver que eso fue ilegalmente y que por lo tanto se debió haber corregido dicha situación. Vamos a hacer primero un poquito cómo estuvo el panorama originalmente. Como muchos de ustedes recordarán, el salario mínimo originalmente estaba dividido el país en tres zonas para efectos del salario mínimo: la zona A, B y C. Siendo la zona A, el salario mínimo le correspondía a lo que era la frontera norte de México, el C era para la frontera sur y la zona B era para el resto del país. Posteriormente se hizo un ajuste y quedó solamente dos zonas, la zona A y la zona B. Y por último quedó un solo salario mínimo para todo el país. Ya no estaba dividido en tres regiones, ya no era zona A, B y C, era uno solo para todo el país. Así estuvimos hasta el año pasado, hasta 2018. Siendo pues que entrando la nueva administración federal, el nuevo presidente, y teniendo como uno de sus principales propósitos el reactivar la economía en la región norte de México, en la frontera, pues que hizo una serie de decretos de estímulos fiscales, pero también incrementó el salario mínimo en esa frontera, de tal suerte de que ahora tenemos de nueva cuenta dos salarios mínimos en el país: el salario mínimo para la región fronteriza norte y el salario mínimo general para el resto del país. De esta manera tenemos que de un salario mínimo general en todo el país el año pasado de 88 pesos con 33 centavos, pasó a este 2019 en la región frontera norte a 176 pesos con 72 centavos y en el resto del país a 102 pesos con 68 centavos. Tenemos de esta manera un incremento del salario mínimo general de poco más del 16%, pero para la región fronteriza norte el incremento fue del 100%, de 88 pesos pasó a 176.72. Es decir, aunque siga siendo esta cantidad insuficiente, pues sí fue un incremento bastante considerable. Si vemos el salario mínimo para el resto del país tuvo un incremento del 16%, que de hecho fue por encima de la inflación, pero obviamente se duplica y pasa de 88 pesos a 176, y esto generó esa situación en la frontera que al momento de realizar el cálculo a un trabajador del salario mínimo le salía un impuesto a retener, cuando a través de los años, como bien sabemos, al trabajador que percibe el salario mínimo no solo no se le retiene el impuesto, sino al hacer el cálculo se le entrega una cantidad que se conoce como subsidio para el empleo, y que no es otra cosa más que eso: es un subsidio adicional al salario que recibe el trabajador como un apoyo, ¿no? Cosa que dejó de suceder para los que ganan el salario mínimo en la frontera, porque resulta que al realizar el cálculo le salía un impuesto a retener. Por ejemplo, un trabajador de salario mínimo en la frontera que gana ese salario, el 176.72, un salario que se paga semanalmente, le corresponde un impuesto, le sale un impuesto a cargo de 10 pesos aproximadamente. Y se dio el caso en el mes de enero, principalmente, que muchos patrones estaban reteniendo esa cantidad, siendo esto ilegal, como lo vamos a ver a continuación. Pero vámonos al origen de todo esto. El artículo 123 de la Constitución
en el apartado A nos dice que, bueno, el 23 nos dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, socialmente útil, y que se van a promover la creación de empleos y la organización del trabajo conforme a la ley, y que el Congreso de la Unión va a expedir las leyes sobre el trabajo y divide ese 123 en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado B se refiere a los trabajadores al servicio del Estado, y el apartado A es para el resto de nosotros, ¿verdad? Y ahí nos dice que va a regular el apartado A las relaciones entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Así nos dice. Es así como surge de ese apartado A la Ley Federal del Trabajo. Pero continuando con la Constitución, en ese apartado A del 123, la fracción octava claramente nos señala que el salario mínimo va a quedar exceptuado de embargo, compensación o descuento. Aquí vemos cómo por mandato constitucional no se puede a un trabajador que únicamente gana el salario mínimo embargar, compensar o descontar de acuerdo con la Constitución. Como les decía, de este apartado A del 123 surge la Ley Federal del Trabajo, y ahí ya sí nos va a dar unos casos en los cuales sí podemos hacer ciertos descuentos, pero nada más en esas situaciones y no ninguna otra. La misma Constitución, en el mismo 123 apartado A, pero en la fracción sexta, en el segundo párrafo, nos dice, suena como utopía, pero así nos dice que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades de un jefe de familia, ¿sí? Todas las necesidades de un jefe de familia, dice en el orden material, social, cultural, e incluso para proveer la educación obligatoria de los hijos, ¿no? Se supone que con el salario mínimo se debe cubrir todo eso, dice necesidades materiales, comida, vestido, etcétera, sociales, culturales, y además, por si fuera poco, para cubrir la educación obligatoria de los hijos, que ya sabemos es hasta la preparatoria. Ciertamente, decíamos, es como una utopía porque sabemos que definitivamente con el salario mínimo no se cubre todas estas necesidades, es insuficiente. Pero dejando de lado un poco el que sea insuficiente o que sea suficiente, se entiende que si por eso tiene ese nombre, al ser el mínimo a percibir, y que con eso mínimo apenas alcanzas a cubrir estas necesidades materiales, sociales, culturales y la educación obligatoria de los hijos, pues por lo tanto no procede. Esa es la razón por la cual la Constitución nos dice que no procede ningún descuento o embargo del salario mínimo, porque si con eso apenas cubres las necesidades básicas de una familia, del jefe de familia, como lo marca la Constitución, pues obviamente si le haces un descuento, pues ya lo estás desacompletando, por así decirlo, ¿no? de ese mínimo que tienes para cubrir las necesidades básicas de tu familia. Esa es la razón por la que la Constitución prohíbe que se haga algún descuento o algún tipo de embargo a dicho salario mínimo. Y bueno, decíamos, de ese apartado A de la Constitución, del 123, surge lo que conocemos como la Ley Federal del Trabajo, y en el artículo 27 de dicha Ley Federal del Trabajo nos vuelve a plasmar lo que la Constitución señala. Nos dice: los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, ¿sí? Nos vuelve a señalar lo que ya la Constitución no se establece, pero le agregan salvo en los casos siguientes, es decir, si hay la posibilidad de que se haga algún tipo de descuento o retención al trabajador o reducción de dicho salario mínimo, pero son solamente en 4 casos. La primera, cuando se traten de pensiones alimenticias decretadas por una autoridad competente, es decir, por un juez, ¿no? Vamos a suponer el caso de un divorcio, por ejemplo, y entonces el juez determina cuánto va a ser el importe que le tiene que entregar a su ex esposa como pensión alimenticia para ella o para sus hijos, y entonces el juez va a ordenar que el patrón le retenga cierta cantidad, y esa es la que le van a entregar
a los acreedores alimentarios, pero tiene que existir esa orden del juez. Y ¿por qué aquí sí se puede? Porque es precisamente para una pensión alimenticia, es para cubrir las necesidades básicas de los hijos o de la ex esposa, entonces por eso sí procede un descuento. El segundo caso en el cual procede a hacerse un descuento o reducción al salario mínimo es para el pago de rentas, a que se refiere el artículo 151 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, cuando el patrón le rente una casa habitación al trabajador, pero dice que ese descuento no puede exceder del 10% del salario. Entonces, puede darse el caso que un trabajador que está ganando el salario mínimo, el patrón le esté rentando una casa habitación, procede el descuento para el pago de esa renta casa habitación siempre y cuando no exceda del 10%, porque no hay que olvidar, pues se trata del mínimo y no procede a hacer un descuento sustancioso, por así decirlo, ¿no? También el tercer caso por el cual procede algún descuento o reducción al salario mínimo en los pagos que se le hagan a los trabajadores es para cubrir los créditos de Infonavit. Si el trabajador sacó su crédito para una vivienda, pues el patrón tiene que realizar esa retención por el crédito Infonavit siempre y cuando, nos lo dice aquí muy claramente, no exceda del 20% de ese salario. O sea, como máximo, para pagar dicho crédito Infonavit se le va a retener el 20%, no más. Y por último, la cuarta situación o supuesto en el cual se puede hacer una retención o un descuento al salario mínimo es para pagar los créditos Fonacot, ¿sí? El famoso crédito Fonacot, pero dice muy claramente esa fracción cuarta que tiene que ser destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o pago de servicios, y que estos descuentos deben de estar precedidos de la aceptación libremente que haya hecho el trabajador y que dicho descuento no exceda del 10%. Como ven, son solamente 4 situaciones por las cuales se les puede hacer un descuento a un trabajador que únicamente recibe un salario mínimo, que sea decretado por un juez para el pago de una pensión alimenticia, que sea para el pago de la renta de casa habitación que le hace el patrón al trabajador, siempre y cuando no exceda del 10% de ese salario. La tercera, que sea para pagar el crédito Infonavit por la vivienda o mejoras a la vivienda, no sé, pero que no exceda del 20% de su salario mínimo que está percibiendo. Y la cuarta, para cubrir el crédito Fonacot en caso de que lo hubiera, y siempre que este no exceda del 10% del monto del salario de dicho trabajador. Entonces, como vemos, en ninguna de esas fracciones, que son 4, nos señala que procede descuento cuando por retención de impuestos sobre la renta. Es decir, por pago de impuestos no hay una situación de retención al salario mínimo. Y así nos lo establece incluso la propia ley del impuesto sobre la renta. El artículo 96 de dicha ley nos dice que aquellos que hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo, se está refiriendo al capítulo de sueldos y salarios, están obligados a efectuar las retenciones y a enterarlas, ¿no? Es decir, a pagarlas al SAT, que tienen el carácter de pagos provisionales. Entonces, todos aquellos patrones, ¿no?, que hacen el pago por concepto de salario, tienen que hacer el cálculo de dicha retención y no solo hacerlo, tienen que retener ese importe y enterarlo a la autoridad. Sin embargo, termina ese primer párrafo del artículo 96 diciendo, en estricto acatamiento a lo que señala el 123 constitucional y el 97 de la Ley Federal del Trabajo, que no se va a efectuar retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general. Entonces, si el trabajador únicamente percibe un salario mínimo general, independientemente si es región frontera norte, que vemos que es superior al resto del país, no se le va a efectuar retención. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo la confusión de algunos patrones si sí hacían la retención? Recordar que ahora con esto del timbrado de nóminas, ¿no?, el recibo electrónico de nóminas que se tienen que timbrar así, igual que los CFDIs, las facturas,
Pues los que se encargan de hacer los cálculos, pues es el propio software que se utiliza para timbrar las nóminas. Y hay algunos de ellos que, bueno, hacían el cálculo y salía el impuesto y pues hacían la retención, siendo que esto estaba prohibido, ¿no? Hay un caso muy particular, nos dice este artículo 96 que no se va a efectuar la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo. Dice que no se va a efectuar la retención. En ningún momento te dice que no se va a realizar el cálculo. Es decir, el cálculo lo tenemos que hacer como tal, para ver si sale impuesto a cargo o si hay un subsidio al empleo que entregarle al trabajador. Pero si derivado del cálculo hay un impuesto por retener, no se va a efectuar dicha retención. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución, porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo y adicionalmente porque así lo establece la propia Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso que nos ocupa, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo le hago un cálculo a un trabajador que gana salario mínimo en el resto del país, no sale impuesto a cargo y en el de la región frontera norte sí? Bueno, de entrada porque como ya lo vimos, el monto, el importe del salario mínimo diario se incrementó en un 100%. Entonces el salario mínimo se ajusta para la frontera norte, se fija en el doble de lo que era el salario mínimo en 2018, pero las tarifas para el cálculo del impuesto no se ajustaron. Entonces, al ser 100% más el salario mínimo en frontera, pues sale un impuesto a cargo. Y al ser así, pues muchos no sabían qué hacer, veían el cálculo que les hacía el software y decían, bueno, trae impuesto a cargo, lo retengo, no lo retengo, y en muchos casos sí hicieron la retención correspondiente cuando en realidad no tendrían por qué haberla hecho. Como les comentaba ahorita, un trabajador que percibe el salario mínimo en la frontera, un sueldo semanal vendría siendo 1.237 pesos y le corresponde una retención de 10 pesos, que no es la gran cosa pues, pero sale impuesto a retener, cosa que nunca antes había ocurrido, porque hacías el cálculo con las tarifas y salía subsidio al empleo, o en aquellos tiempos cuando se llamaba crédito al salario, que se le entregaba en efectivo al trabajador. En este caso empezó a salir impuesto a retener y algunos programas de software de timbrado de nóminas pues retenían, ¿no? En otros casos no lo retenían, pero lo reflejaban. Y bueno, muchos quedaron extrañados de por qué dicha situación. La realidad de las cosas es que a todo aquel que persiga salario mínimo no se le debe efectuar retención, como ya lo vimos, pero sí se le debe de realizar el cálculo, ¿sí? El problema para los de la región frontera norte es no tanto que ganen el puro salario mínimo, porque como ya vimos, no procede ninguna retención. El problema lo viene a ser para el que sí llega a tener algún tipo de percepción adicional al mínimo en la región frontera norte. ¿Por qué? Porque si le pagan un bono, no sé, de asistencia, de puntualidad o una comisión, etcétera, al ya no estar percibiendo únicamente salario mínimo, ahí sí, no solamente hay que hacer el cálculo, hay que retenerle el impuesto que salga. Entonces, si por el puro salario mínimo ya vimos que ya le salía una cantidad a retener, que no se hace, porque nada más gana el mínimo, si le das un bono, no sé, un premio, que puede ser incluso no muy significativo, pues ya procede la obligación de entonces sí efectuar la retención, porque ya no está percibiendo únicamente el salario mínimo. Como vimos ahorita, la razón para no efectuar retención al mínimo es porque supuestamente con dicho salario, pues únicamente estoy cubriendo las necesidades básicas de un jefe de familia, ¿no? Para cubrir el vestido, la alimentación, la diversión, ¿no? La cultura, la educación de los hijos. Entonces, pues si le hago retenciones, pues ya no alcanzaría, que de hecho en la práctica ni siquiera alcanza, para cubrir con esas obligaciones del jefe de familia. Recordar que es obligación de los padres el otorgar alimentos a los hijos y entre los cónyuges otorgarse alimentos entre sí. Entonces no podríamos
cumplir con dicha obligación si se hace algún tipo de retención, por ejemplo en este caso de impuestos, ¿no? Que de hecho no se pueden cubrir con el salario mínimo actual. Entonces esa es la razón por la que no se realiza la retención del salario mínimo. Sin embargo, a principios de año, en el mes de enero, sí se suscitó esta situación. Salió publicado en un diario a nivel nacional, el periódico Reforma, esa situación en donde se reportaba que en algunas regiones fronterizas se les estaba efectuando la retención a los trabajadores de forma ilegal, como ya lo vimos. De hecho es inconstitucional, no solo es ilegal, es inconstitucional el efectuar esa retención al trabajador. Entonces, por eso también comentaba yo al principio que esperaba que dicha situación ya se hubiera corregido, ¿no? Porque ya a estas alturas estamos terminando el mes de febrero. Cualquier situación anormal que hubiera presentado ese software, esos programas de timbrado de nóminas, pues ya se debería de haber corregido, ¿verdad? Para no estar perjudicando al trabajador, que si bien es cierto no es una cantidad significativa el importe que le estaban reteniendo a estos trabajadores, pues por otro lado, si de por sí no alcanza a cubrirse todo lo que veíamos que supuestamente debe de alcanzarse a cubrir con ese salario mínimo, pues menos reteniéndole impuestos, ¿verdad? Entonces, si no se ha corregido esa situación, pues a estas alturas ya habría que hacerlo inmediatamente, porque el problema no es tanto con el SAT, como ya lo vimos. Sí, la ley de renta nos dice que no procede descuento a quien únicamente percibe un salario mínimo mensual, pero pues si yo le entero esos, no sé cuántos trabajadores pudiera haber con salario mínimo, 10 pesos de retención por cada uno, pues no creo que el SAT se queje porque le esté pagando de más. El problema más bien sería en el ámbito laboral, ¿sí? En materia laboral, porque se le está haciendo una retención que es improcedente a un trabajador que únicamente está percibiendo en el mes el salario mínimo mensual, ¿sí? Ya sea en el resto del país o en región frontera norte, pero en el resto del país no ocurre esa situación. Uno hace el cálculo y no sale impuesto a retener. El problema se presentó en la frontera norte y fue por ese hecho, porque el salario mínimo se duplicó y las tarifas no se ajustaron. ¿Por qué no se ajustaron las tarifas? Pues porque la ley de impuestos sobre la renta dice que las tarifas, las tablas con las que se hacen los cálculos de este impuesto, que vienen en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, se van a actualizar cuando la inflación, desde la última vez que se actualizaron, tiene que haber una inflación acumulada del 10%, ¿sí? Entonces, la última actualización de las tarifas fue en 2018. Entonces el salario mínimo se duplicó para este 2019 y la inflación acumulada de 2018 fue menos del 5%, 4.80 y tantos, 4.86 me parece. Entonces todavía no toca volver a actualizar esas tarifas. Y obviamente cuando las actualizaron en 2018, pues no sabían que se iba a duplicar el salario mínimo para frontera, porque recordar que es una nueva administración la que tomó esta decisión, buscando incrementar o fomentar el crecimiento económico de esa región frontera norte. Por eso también hay un decreto ahí de estímulo fiscal del IVA y de ISR. Del IVA ya, de hecho ya lo platicamos en otro programa con anterioridad. Y bueno, si bien es cierto, no se esperaba ese incremento, tampoco muchos se esperaban que al realizar el cálculo fuera a salir esa retención. Lo único que tenemos que hacer es simplemente no retener. El cálculo se hace, insisto, pero la retención no se realiza si en el mes el trabajador únicamente percibió un salario mínimo. Por mi parte es todo por el tema de hoy. Cualquier duda o comentario, estamos a la orden en Barrera García Luna y Asociados. Teléfonos 302-4828 y 302-3594. Dos preguntas. Sí. Bueno, una creo que ya la contestaste. Dice, cuando se trata de pensiones alimenticias, ¿se pueden hacer esas retenciones? Creo que ya contestaste. Es correcto, sí. Sí,
tiene que ser decretada por un juez, lógicamente, pero sí se puede. Es un juez el que lo está ordenando y el mismo juez va a fijar qué porcentaje de ese salario es el que tiene que retener. Otra pregunta dice, ¿solo las maquilas o en el campo pagan en salarios mínimos? Ya no conozco a nadie que pague en salarios mínimos. Solo en las maquilas y en el campo sí es correcto, y recuerda que en la región frontera pues hay mucha maquiladora, y ahí es precisamente donde se estuvo presentando dicha situación, efectivamente, ¿no? Porque acuérdense, estamos hablando del salario mínimo general, hay salarios mínimos profesionales, a eso sí procede el cálculo y retención de impuestos porque son profesionales, pero el salario mínimo general, ahí no procede retención, y efectivamente la maquiladora pudiera ser uno de esos campos, y justamente la industria maquiladora está principalmente instalada pues en la región frontera norte de México. Y la última pregunta que tenemos aquí dice, ¿quién evalúa esos alcances para no ser acreedor a ese tipo de retenciones? ¿Quién evalúa esos alcances? Mira, las retenciones son únicamente esas que nos señala la Ley Federal del Trabajo, y son 4. Está fijada en ley. Fuera de ahí no se puede evaluar nada más, no puede retener nada más. Tiene que ser uno de esos supuestos que vimos. De hecho, el primero de ellos, que el de la pensión, lo tiene que decretar un juez. El otro, si hay renta de la casa de habitación del patrón al trabajador, únicamente puede ser el 10% del salario. Si es crédito Infonavit, lo va a fijar el Infonavit, pero siempre y cuando no rebase el 20% de su salario. Y si es crédito Fonacot, lo va a fijar precisamente Fonacot, pero no puede exceder del 10%. Fuera de ahí, nadie más puede evaluar o decidir si retiene o no retiene. Bien, por mi parte es todo. Les agradezco mucho el favor de su atención y los esperamos en 15 días más en otro programa más del Fiscalista. Buenas tardes.